Pues vamos a iniciar el día de hoy. Si traes tu Biblia, y si no, aquí la podemos ver. Y vamos a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Cristo en verdad nos ha liberado. Yo sé que es algo que escuchamos comúnmente en la iglesia, pero necesitamos vivir en esta libertad en la que Cristo ya nos hizo libres. Y dice también ahí: asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Vamos a ver hoy en el libro de Gálatas cómo el Señor nos ha hecho libres. Gálatas, esta carta ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual, o la declaración de independencia del cristiano. El mensaje de Gálatas tiene particular relevancia en nuestro tiempo, ya que la libertad personal se ha convertido en el principio más destacado de incontables movimientos, filosofías y doctrinas. Libertad, todo el mundo está hablando de la libertad que tiene de escoger, la libertad de decidir, la libertad de preferencia, la libertad para hacer lo que realmente quiere hacer en la vida. Y Cristo nos ha hecho libres, pero debemos comprender, de acuerdo al contexto de la Escritura, cómo es esta libertad. ¿Qué es la libertad? Dice el diccionario: es la condición de la persona que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni forzada por una obligación, deber o disciplina. Es alguien que realmente es libre, no está en la cárcel. Así que vamos a ver cómo es que Cristo nos hizo libres. Primero debemos contestar la pregunta: ¿de qué nos hizo libres? Para empezar, ¿de qué nos hizo libres? ¿De qué está hablando Gálatas 5:1 de esta libertad? Pues vamos ahí mismo a Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Número uno, nos hizo libres de la maldición dictada en la ley. La ley decía que yo era culpable a causa de mi pecado, de la condición de mi naturaleza pecaminosa que me llevaba cautivo a la maldad. Entonces la ley decía: por causa del pecado tú estás separado de Dios, no tienes opción de salvarte, no tienes opción de acercarte a Dios. Y la ley, esta ley que me condenaba, también me decía que a lo mejor podía hacer ciertas cosas y ciertos rituales para acercarme un poco a Dios, pero la verdad es que nunca logramos acercarnos a Dios a través de ningún ritual ni del cumplimiento de ninguna otra ley. Así que ahora Cristo nos hace libres de este castigo, de esta maldición que nos aparta de Dios. Romanos 3:23 nos dice: todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Nos liberó del castigo de nuestros pecados. Generalmente, como cultura latina, siempre estamos hablando del castigo de Dios, y les enseñamos a nuestros hijos: Diosito te va a castigar si no te portas bien. Pero Cristo Jesús nos ha librado del castigo, de la maldición de la ley. No estamos bajo maldición, estamos bajo la bendición de Dios en Cristo Jesús. También hay personas empeñadas en hablar de la maldición, y que la maldición ya está, es tema, ¿verdad?, de café. ¿Y tú qué maldición traes? No, pues yo, no, y tú, no. Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, de toda maldición. Nos ha hecho libres. ¿De qué nos ha librado también el Señor? Vamos a Gálatas de nuevo, Gálatas 5:24. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nos hizo libres de la condenación de la ley,
pero nos hizo libres también de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. No solamente perdonó nuestros pecados, pero nos hizo libres del yugo del pecado. Porque una cosa es que nos hubiera perdonado, pero de repente nos sentimos como que atrapados de nuevo en el mismo pecado y como que sentimos que debemos hacer algo. No hemos llegado a una revelación mayor del evangelio para ser libres. Pero la realidad es que el evangelio es suficiente y completo en Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados y librarnos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta naturaleza, hágale así, esta naturaleza siempre nos va a acompañar el resto de nuestra vida. De esa nadie nos podemos deshacer, pero ya nos libró de hacerle caso y de estar sujetos y presos a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no somos esclavos de la lujuria, de la maldad, del robo, de la mentira, de la arrogancia. Ya somos libres en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nos hizo libres? ¿Cómo nos hizo libres? Gálatas 3:13 dice: cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo nos hizo libres? ¿Cómo es que nos hizo libres de la maldición de la ley y de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa? En su propio cuerpo. En su propio cuerpo, en la cruz del Calvario, Él se hizo maldito. Suena fuerte, suena raro decirlo, suena como blasfemia, pero la realidad es que Cristo se hizo maldito. Por eso en los evangelios nos relata la historia de que en la cruz del Calvario el Padre abandonó a Cristo. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué se volteó y lo dejó? Porque se hizo maldito, porque Él se hizo pecado, porque Él llevó mis transgresiones, mi maldad, mi mentira, porque fue desgarrado por ellas. En la cruz del Calvario salió hasta la última gota de sangre, fue destrozado totalmente, y Él llevó esta maldición para ahora presentarme libre ante Dios. Ahora una libertad que me permite caminar en los deseos de Dios, en los deseos descritos en la Escritura, para que yo pueda comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Así que Él me hizo libre a través de su sacrificio en la cruz. En Romanos 5 el apóstol Pablo nos dice, verso 17: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. ¿En victoria sobre qué? Sobre el pecado. Entonces no solamente nos perdonó los pecados, pero nos hizo libres para vivir en victoria sobre el pecado, porque Él llevó en su cuerpo el pecado y Dios juzgó en Cristo mi pecado, y ahora me dice: eres libre. Eres libre. Así que cuando yo digo es que no puedo, la verdad, si somos honestos, es que estoy diciendo es que no quiero. Es que no quiero. Pero la verdad es que Él me hizo libre para vivir en victoria sobre el pecado. Continuamos leyendo ahí en Romanos. Dice, versículo 18: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue la propiciación de nuestros pecados, fue la sustitución mía en la cruz del Calvario. Es la justicia, como dice Romanos también. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, porque la justicia no es un concepto, es una persona, se llama Cristo. Y en la cruz del Calvario, al pagar por mis pecados, ahora me ofrece justicia, me la pone la justicia. Es esa coraza de justicia, es ese vestido nuevo de justicia con el cual me dice: ahora eres libre. Ahora eres libre. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la libertad?
Vamos de nuevo a Gálatas capítulo 4. ¿Cuáles son los resultados de la libertad? Gálatas 4:4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Éramos esclavos de la ley. ¿De cuál ley? De la ley ritualista. Por eso se escribe la carta a los Gálatas, porque los Gálatas en la iglesia estaban pensando que aparte del sacrificio único y perfecto y suficiente de Cristo para llegar a la libertad, tenían que cumplir con ciertos rituales. Y como ellos eran judíos, entonces tenían un ritual muy específico que los hacía sentir puros ante Dios. Era la circuncisión en los varones. Nosotros no somos judíos, somos latinos. Y a veces hacemos nuestros propios rituales para sentirnos bien ante Dios. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos congregarnos. Pero cuando eso lo presentamos como un ritual para sentirnos bien y ofrecerlo a Dios y ponerlo a Él como deudor para que ahora me bendigas, entonces estamos volviendo a la ley. Pero Él ya nos hizo libres de esa ley. Y ahora el resultado, ¿cuál es? Fíjate lo que dice Gálatas 4:5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder, ¿qué dice? Número 1, adoptarnos. No solamente nos libró de la condenación de la ley, perdonando nuestros pecados en Cristo, también nos libró de los deseos de la esclavitud, a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora dice: eres mi hijo. Él pudo habernos perdonado. Tú puedes perdonar a alguien que te ofende en la casa, ¿verdad? Que te maltrata, que te recuerda 2, 3 cosas. Pero no por eso te lo llevas a vivir a tu casa. No por eso lo adoptas como hijo. Pues Dios nos adoptó como sus hijos y nos ha dado su Espíritu Santo como testimonio de que somos hijos de Dios, que podemos clamar Abba Padre, que ya no nos acercamos como limosneros, como pordioseros para ver si Diosito quiere. Dios ya quiso en la cruz del Calvario, y está su Hijo que fue a la cruz, que resucitó entre los muertos, que nos dio a su Espíritu Santo y regresará por segunda ocasión por su iglesia. Así que nos llama y nos hace sus hijos, nos adopta. Pero no solamente eso, dice versículo 6, Gálatas 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Nos adoptó. Pero fíjate lo que sucede ahora: nos hace su habitación. No solamente te perdoné, no solamente te libré, no solamente te hice hijo, ahora tú eres mi habitación. Ahora yo voy a habitar dentro de ti, ya no en lugares hechos por manos de los hombres, ya no en lugares que podemos hacer y de alguna manera ubicar como el lugar de la presencia de Dios. Ahora tú eres mi casa, tú eres mi habitación. Y continúa más adelante diciendo: y ya no eres un esclavo, versículo 7, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Eso es nomás para que estemos truchas, para que el que se me estaba durmiendo recapacite si se va a arrepentir o no. Entonces nos adopta, nos hace su habitación, pero ahora dice: te voy a dejar una herencia. Herencia se refiere a tierra, algo tangible. Como Abraham le dijo: te voy a dar una herencia, una tierra. Y cuando llega Abraham a esa tierra, se da cuenta que no era la tierra, que era una lección objetiva de que Dios le estaba diciendo: te he dado una herencia. ¿Dónde? Celestial. Habla de eternidad. Así que nos da identidad al hacernos hijos suyos, nos hace su habitación, pero también nos da destino. Ahora mi destino es el cielo.
Mi destino es con Dios. Mi destino no es esta tierra. Soy peregrino, estaré por unos cuantos años, 80, 90, 100, los que quieras. Pero finalmente mi corazón clama por la redención completa de mi carne para llegar un día en que yo esté con Él por la eternidad. ¿Por qué? Porque he sido seducido, atraído, amado, hecho la habitación de un Dios que es bueno, misericordioso, grande, compasivo, que me ha perdonado, pero me ha librado de los deseos de mi naturaleza para que le siga. ¿Por qué? Por amor. Porque ahora te amo. Ahora ya no es una ley que me obliga. Ahora la pregunta es: ¿cómo mantenemos nuestra libertad? Ya nos hizo libres. Y Pablo dice, Gálatas 5:1, asegúrense de permanecer libres. ¿Cómo nos mantenemos libres? Gálatas 5:16. Cuando llegue a su casa, lea todo Gálatas y luego lea Efesios y así se va. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Por eso les digo, dejen, ese es Romanos, ¿verdad? Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo logramos mantener esta libertad? En el Espíritu Santo. Cristo Jesús es la persona divina, suficiente, única para la salvación, para la redención. Pero el Espíritu Santo es la persona divina, única para la santificación. Y entonces, ya que he sido liberado de los deseos de mi naturaleza pecaminosa y de la ley que me condenaba, ahora me dice, puedes permanecer en esa libertad dejándote llevar o dejándote guiar por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, comprendemos su obra cuando vemos su primera mención en la Biblia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice Génesis 1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y fíjate, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esta palabra movía, Él se movía. Estaba oscuro, estaba desordenado y no había vida. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Que la cosa está oscura, desordenada y parece que no hay solución de nada. El Espíritu Santo no se aleja. El Espíritu Santo es santo, pero no se asusta por nuestra falta de santidad. Él quiere impartir santidad. No hay nada que lo aleje de nosotros. Él se mueve porque su naturaleza, fíjate lo que es. Cuando dice se movía, esta palabra movía, que traducimos movía, más que la traducción de una palabra, es un concepto hebreo que significa engendraba. Así que todo estaba desordenado, vacío y oscuro, pero el Espíritu Santo dice, estaba engendrando. Engendrando, engendrar es dar existencia a un nuevo ser por medio de la fecundación. Engendrar es ser el origen o la razón de ser el origen o la razón de que una cosa ocurra. El Espíritu Santo estaba moviéndose, estaba engendrando. Y por eso inmediatamente después dice, y Dios dijo, y Dios dijo. Y la palabra de Dios empieza a dar a luz lo que el Espíritu Santo está engendrando por dentro. Y vemos cómo en la Escritura el Espíritu Santo engendra otras cosas. Por ejemplo, no cosas, pero personas. Engendró a Cristo. En Lucas capítulo 1, cuando viene el ángel con María y le da este anuncio sorprendente de que va a ser el instrumento por el cual Dios va a traer al Mesías prometido, María dice, pues ¿cómo será esto? No estoy casada con un hombre. Y fíjate la respuesta del ángel. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo
de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Cubrió a María, la cubrió, y ella engendró por el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nosotros estamos llenándonos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos cubre y empieza a engendrar los deseos de Dios. Ya no es una ley que me restringe, una ley que me obliga, algo, un ritual que debo seguir para sentirme limpio ante Dios. Ahora es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que engendra en mí deseos, anhelos que yo antes no tenía, pero que ahora estoy teniendo. ¿Por qué? Porque ya me hizo libre. Ya me hizo libre de la maldición, ya me hizo libre de los deseos de mi naturaleza pecaminosa, y ahora está engendrando en mí los deseos de Dios por su palabra. ¿Cómo podemos responder al Espíritu Santo? ¿Obedeciéndolo o resistiéndolo? Fíjate cómo dice ahí 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero quiero decirte, hay otras versiones que dan el sentido de este versículo y dicen: donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. ¿Verdad que leímos: donde está el Espíritu del Señor hay libertad? Aquí está el Espíritu del Señor. La pregunta es: ¿quién va a permitir que el Espíritu Santo señoree en su corazón a través de la palabra? Porque cuando Él señorea a través de su palabra, entonces comprobamos la libertad que Cristo proveyó en la cruz del Calvario. La palabra nos está llevando a ser mejores maridos, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y yo puedo permitir el señorío del Espíritu Santo que le engendre en mí esta palabra para ser transformado en mi forma de pensar y mi forma de actuar. O puedo resistir la palabra y decir: no, yo lo voy a hacer de otra forma, yo lo hago a mi manera, yo tengo otra idea. Y entonces, aunque el Espíritu Santo está aquí, no comprobamos la libertad de Cristo, porque no permitimos que Él señoree sobre nosotros. Pero cuando lo hacemos, comprobamos su buena voluntad. Ahora existe este conflicto. Fíjate ahí en Gálatas 5:17. Hay un conflicto. La naturaleza pecaminosa sigue deseando hacer el mal. Por eso Pablo dice en Romanos 7: es que no lo entiendo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Y te has dado cuenta que sales de la iglesia y dices: no, voy a orar más. Y escuchas la palabra y crece en ti un deseo de decir: voy a leer más la palabra. Este pan diario me lo voy a echar y voy a ir a mi grupo Conexión y voy a servir y voy a amar en mi casa, y ya no voy a tener este carácter de perro que tengo y que maltrato. Bueno, es en otra iglesia, ¿verdad? En la mía de Monterrey. Pero luego algo sucede, que sales de aquí y como que empieza otra lucha de egoísmo, de vanidad, de todo eso. Y dices: ¿por qué? ¿Que Dios no obró en mi corazón? No, sí obró. Pero hay una naturaleza pecaminosa que está en conflicto con los deseos que el Espíritu Santo te impartió cuando escuchaste la palabra. Y esos deseos están luchando entre sí. El Espíritu Santo no está luchando contra nuestros deseos. Son los deseos que Él impartió contra los deseos de nuestra carne. Y estas dos fuerzas luchan entre sí y se oponen. Dicen: luchan constantemente. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque todo quedó entonces en buenas intenciones. Como el 1 de enero, ¿verdad? Vamos a ir al gym y vamos a hacer dieta.
Y luego ya estamos a finales de octubre. No, pues ya para el próximo enero, ahora sí le echamos ganas. ¿En qué quedó? En muy buenas intenciones. Y entonces nos quitamos la barra diciendo: no, es que Dios conoce mi corazón. Sí lo intenté, sí lo intenté. No, no se trata que lo intentes. Se trata que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y que estemos conscientes que esa lucha va a haber siempre, toda la vida. Hay días que yo me levanto sin querer hacer muchas cosas que sé que son buenas, correctas y agradables ante Dios, pero lo hacemos también por fe. Y luego Dios imparte a veces un gran deseo de amor y de alegría. Pero si no, yo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, porque la realidad que vivo no anula la verdad del Evangelio. Yo puedo estar viviendo una realidad y tú dices: no, es que tú no sabes la realidad en mi casa y cómo es mi matrimonio y mi vieja y mis hijos y el trabajo. Esa es tu realidad. Yo tengo la mía también, que te haría llorar. Pero la verdad permanece eterna, porque la verdad no es un concepto. La verdad es una persona divina, se llama Cristo. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces se oponen. Y viene el contraste en Gálatas. Y cuando los deseos de la naturaleza pecaminosa nos ganan, entonces ¿qué es? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones, idolatría, hechicería, todo el mugrero. ¿Por qué? Porque estoy siendo guiado por los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué está pasando? Estoy siendo enojón otra vez. Y ya Dios me había librado de eso. Pues ¿qué está pasando? Que estás dejando al Espíritu Santo, que estás dejando de alimentarte de la palabra, que vienes una vez al mes a la iglesia. Bueno, eso también sucede en otro lugar. Pero en cuanto más permitimos al Espíritu Santo, llegaremos a la conquista. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu. ¿En dónde? En la alabanza. No, en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona divina con intelecto. ¿Tú te imaginas la inteligencia que tiene el Espíritu Santo? Y entonces Él se quiere involucrar en cada aspecto de mi vida. Joven, Él se quiere involucrar en esa decisión de tu carrera, en esa decisión con quién te vas a casar, en esa decisión de negocios, hombres. Él se quiere involucrar, Él tiene la inteligencia. Nuestra relación con Dios no se limita a un domingo por la mañana. Es importante venir a adorar juntos, escuchar la palabra, servir al Señor, servir a la iglesia. Pero también debemos, saliendo de aquí, permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas a través de su palabra, no únicamente de sentimientos espontáneos que tenemos, donde nos volvemos personas místicas, pero un misticismo alejado de la Escritura. Y entonces es que yo siento, y yo siento, y a veces hacemos todo porque sentimos. Pero debemos tener la humildad de reconocer que no todo lo que sentimos puede ser Dios. Si yo creo que todo lo que siento viene de Dios, entonces me volví la cuarta persona de la Trinidad, infalible. Es que yo siento. Bueno, eso es lo que yo siento. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el consejo sabio de la autoridad espiritual? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere engendrar en mi corazón de los propósitos de Dios eternos que Él estableció para mi vida antes de que yo naciera? ¿Qué es Espíritu Santo? Y a través de la palabra empieza a venir la guianza del Espíritu Santo. Cada aspecto de nuestra vida. Por eso dice: no nos hagamos vanidosos,
ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Ahora, para terminar, ¿cómo usamos la libertad que tenemos? ¿Cómo la usamos? ¿Cómo se usa esa libertad? Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Una cosa es la libertad del Espíritu Santo, y cuando experimentamos esa libertad, empieza Él a desarraigar de nuestro corazón este sentido de religiosidad. Religiosidad es que yo creo que a través de hacer ciertos rituales y ciertos comportamientos, Él me ama más y yo soy más digno ante Él. Pero cuando viene la libertad, yo me doy cuenta que no hay nada que yo pueda hacer para agradarlo y que Él me ame. Él me ama en Cristo. Él me acepta en Cristo. Él me ha sellado con su Espíritu Santo, y yo soy hijo y nunca me va a abandonar, jamás. Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, lo ha prometido. La salvación no es frágil como un vaso de vidrio que se cae y se quiebra, pero Él empieza a impartir deseos de acuerdo a su corazón, a su personalidad, a sus propósitos. Y entonces empieza a desarraigar de mí los formatos y empieza a traer una realidad de vida. Pero en esa libertad yo entiendo que hay cosas que no convienen. Pero Cristo no nos ha dado la libertad a los creyentes para que podamos hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa desee, sino para poder hacer por primera vez en la vida lo que Dios quiere por amor a Él. No es que ahora nos enfocamos en no debes, no puedes, no comas, no toques, no te vistas así, no te peines así. Ahora es, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué son esos deseos? Esos propósitos que tú escribiste, como dice el libro de Efesios, que los escribiste antes de la fundación del mundo, y que me amaste antes de la fundación del mundo, y me adoptaste. El plan de adopción fue antes de la fundación del mundo. Antes de cometer mi primer pecado, tú me amaste. No hay nada que me pueda separar de ti. Pero ahora el Espíritu Santo está impartiendo deseos, no para seguir una regla, una ley ritualista, sino una libertad plena, completa. ¿Para qué? Gálatas 5:13. Al contrario, usen la libertad para servirse. ¿Cómo dice? Para servirse unos a otros por amor. Me hizo libre. ¿Para qué? Para servirte, para amarte, para ya no ser una persona amargada, conchuda, vanidosa, egoísta, sino para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Para que te sujetes a tu marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Para que, hijos, honres al Señor. Para que ya no juzguemos, para que ya no señalemos, para que ya nos pongamos como el instrumento que Dios usa para atraer, para bendecir, para amar. Para que en nuestros hogares haya un ambiente de amor, de aceptación, de confianza, de honra, no de juicio ni de ley. Pero que el amor cubre multitud de fallas, y ese amor empieza a transformar nuestros corazones como el amor que recibimos de Cristo, para servirnos unos a otros en amor. He sido libre. Antes no, antes era egoísta, vanidoso,
pero ahora soy libre para amar. ¿Y qué hago con aquellas personas que son tan difíciles de amar? Termina ahí Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, fíjate cómo lo dice, dominado. Así dice. Sí dice, ¿verdad? Hoy no, es que ese brother está dominado por el pecado. Vamos a cortarle la cabeza. Vamos a sacarlo de la congregación de los santos. Fíjate, eso lo hace cualquiera. Divorciarse, cualquiera. Pero yo ya fui libre para permanecer al lado de mi esposa, al lado de otro creyente. Porque ahí dice que cuando alguien está así, dice, ayúdenlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y ternura. A ese que quieres ahorcar, ese que no aguantas, esa relación que se tensa, hijos contra padres, padres contra hijos. El Señor ya te hizo libre para amar, para aceptar con ternura y humildad. Así termina la carta de la libertad en Cristo. Porque quiero decirte una cosa para terminar. A veces cuando dices una mentira, muchas veces creemos que es verdad. Y hemos dicho una mentira tantas veces que hemos creído que es verdad. Hemos dicho, el amor es una decisión. El amor no es una decisión. El amor es un mandamiento. Porque yo a veces amanezco y no tengo ningún deseo de amar a nadie, ni a mí mismo, a nadie. Pero ¿sabes qué hacemos? Amamos, porque ya soy libre para amar. Antes no. Antes abandonaba, juzgaba, pero ahora soy libre para amar. Y así cumplimos la ley de Cristo. Vamos a ponernos de pie para orar. Termina el apóstol Pablo el libro, la carta a los Gálatas, diciendo: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Señor, ayúdanos a vivir en esta libertad. Cristo nos ha hecho libres, libres de la condenación del pecado y libres del yugo del pecado. Libres, y el Espíritu Santo nos guía y es la garantía. Somos su habitación, somos sus hijos, tenemos herencia. Señor, nos has hecho libres. Libres para amar, libres para servir, libres para cubrir a otros. Libres, Señor, libres para experimentar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y te damos tantas gracias, Jesús, por esta libertad. En tu nombre, amén.